¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles por acá en estos miércoles de webinar con Educaréis. Hoy tenemos la espléndida conversación con Celeste Campos. Ella nos hablará de lo que adolescentes y jóvenes preguntan, los desafíos en la educación integral en sexualidad en México. Y bueno, para poderla escuchar, quisiera presentársela, que sepan ustedes quién es ella. Es maestra, es psicóloga, es sexóloga educativa y psicoterapeuta sexual, es consejera en VIH, ITS y tallerista con perspectiva de género sobre sexualidad y placer sexual, diversidades, aborto, menstruación digna y modelos relacionales. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, genera contenido en redes sociales y es oficial de emancipación del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad de la Asociación Civil Balance. Pues es un placer que hayas aceptado esta invitación para platicar sobre la sexualidad. ¿Qué preguntan los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes, las jóvenes? Seguro que en tu camino y tu expertise, pues conoces cuáles son pues sus dudas más frecuentes, sus intereses más notables. Así que sin más preámbulo, te damos la voz y mil gracias. Ahí está, Tu ya, mi listo. micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que vean esta webinar y esta charla en donde vamos a platicar. Qué gusto estar aquí, gracias también por la invitación, pues para poder difundir un poco más acerca de la información que tenemos de las adolescencias y las juventudes en México y pues todos estos retos y desafíos que tenemos como educadores de la sexualidad y aunque no seamos educadores de la sexualidad, si tenemos contacto con jóvenes, adolescentes desde la docencia, desde el ejercer el cuidado, la paternidad y maternidad, o incluso también siendo un familiar cercano a una adolescencia y juventud, pues es necesario como de pronto entendamos de dónde vienen también estas preguntas y sepamos qué responder, cómo podemos acompañar también a estas adolescencias. Y pues miren, yo más que contenta de estar por aquí hoy, pues para poder difundir esta información. Mucho ayudará también que por supuesto pregunten, que dejen sus dudas, para que pues las vayamos abordando conforme esto va avanzando. Y pues más o menos la estructura que les traigo hoy es que tenemos 10 preguntas frecuentes, las 10 preguntas frecuentes que han estado haciendo adolescencias y juventudes en los últimos 3 años, también a partir de la pandemia, que es algo que empezó a sonar mucho, no nada más en instituciones escolares, sino también a través de redes sociales y también a través de diferentes tipos de contacto que jóvenes y adolescentes han estado acercándose en la búsqueda de especialistas que les resuelvan dudas frecuentes, ¿no? Algunas no serán diferentes de los que hemos observado a lo mejor algunos ayeres, pero otras están justo poniendo sobre la mesa aquellas temáticas que necesitamos abordar desde la educación integral de la sexualidad. Entonces, pues más que contenta de empezar con esto y arrancar, les cuento también un poco de la labor que yo realizo a través de generar este contenido de redes sociales, también que genero en diferentes cuentas que abordan la sexualidad y la educación de la sexualidad. También asisto a talleres, pláticas y charlas directamente con jóvenes y adolescentes en diferentes escuelas e instituciones en donde pues justo hacemos hincapié en esta parte de preguntar acerca de sexualidad y poder resolver sus dudas, ¿no? Entonces, vámonos arrancando como con esta temática. Es importante que saquemos a flote. Recientemente el Instituto Simón de Beauvoir sacó una encuesta a adolescencias
en donde justo andaban preguntando lo necesario para poder educar en sexualidad de manera integral. Y en esta encuesta salió que jóvenes y adolescentes necesitan y siguen solicitando especialistas que les resuelvan sus dudas sobre sexualidad, ¿no? Que cada vez que se abre como una charla, un taller, sean especialistas quienes los brindan para poder tener estas dudas de manera confiable, para poder sacarlas, pero pues sabemos que no siempre se da esta oportunidad de que una persona especialista acuda, ¿no? A dar clases, a dar charlas, a dar talleres, y es ahí el reto de que muchas y muchos de nosotros necesitemos especializarnos cada vez más en la educación de la sexualidad y en estas temáticas. Pero es importante conocer este dato, ¿no? Otro de los datos interesantes es que jóvenes y adolescentes, después de que quieren saber educación sobre un especialista, también quieren conocer esta información desde sus docentes, desde sus maestras, maestros, profesores, orientadores educativos que de pronto se acercan en los colegios y que empiezan a conocer incluso más sobre la vida de los adolescencias que incluso padres, madres y padres, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia también de que sepamos un poco más sobre esta temática. Y también, por supuesto, padres, madres y padres salen en otro lugar en donde jóvenes y adolescentes quieren preguntar, además de Internet y otro tipo de redes sociales, también quieren preguntar en este espacio, ¿no? Pero es parte de los resultados que quiero compartirles, pues para que sepamos como un poquito desde dónde se está moviendo esta idea de querer buscar. Entonces, pues vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿qué es aquello que nos están preguntando las adolescencias? Y pues, ¿cuáles son estos retos que necesitamos empezar a revisar? ¿Vale? Entonces, desde las prácticas sexuales, esta es la primera pregunta, ¿no? Preguntas que se basan en, oye, ¿qué pasa si siento rico si, por ejemplo, me dan una nalgada, ¿no? ¿O qué pasa con esto de que veo a más gente que se empieza a amarrar, por ejemplo, las manos, el cuerpo? ¿Estará bien que yo de pronto sienta gusto o atracción porque a lo mejor los besos o las caricias sean más rudas y sienta yo esta dominación de quererme sentir en dominación o sumisión por mi pareja, por mi novio, mi novia? Y es importante sacar esta pregunta porque es parte de algo que empezó a sonar en los últimos años a partir de pues todas estas representaciones gráficas acerca de la sexualidad que empezamos a observar. No es ningún secreto que, por ejemplo, la pornografía ha sido el principal medio de educación de la sexualidad en muchísimas generaciones, pero actualmente estamos viendo que cada vez hay más películas y representaciones que hablan, por ejemplo, desde las prácticas BDSM, desde algunas prácticas o expresiones comportamentales de la sexualidad que tienen que ver, por ejemplo, con el fetichismo, con el poder ejercer como ciertas prácticas sexuales que tengan que ver como más con la sensualidad. Y entonces a partir de estas prácticas sexuales y estas representaciones gráficas en películas, en videos, ejemplo, de pronto salió y generó su boom 50 sombras de Grey. Actualmente en Netflix está la película de 365 días, que también forma parte de este conocimiento en donde las adolescencias ven este tipo de prácticas. Élite, por ejemplo, también, que es otra de las series que está sonando como en los últimos años. Les repito, estamos tomando información de los últimos 3 años a partir de la pandemia. Es parte de estos ejemplos que nuestros jóvenes y adolescentes empiezan a tomar en cuenta a partir de, oye, esto parece. Es interesante y voy a hacer la supernota aquí con asterisco de que al final estas preguntas no se las hacen a todo el mundo, o sea, no van como por la vida diciendo, oye, ¿será normal que yo sienta rico que de pronto me imagine a mi pareja dándome una nalgada? O sea, no sale como de la nada, o sea, normalmente este tipo de preguntas se da en ambientes y espacios en donde ya generaron la confianza para preguntar cosas más allá que de pronto condones, métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con las prácticas sexuales que se pueden también estar ejerciendo, ¿no? También como la parte de poderse vivir en pareja, pero no nada más con dos, o sea, con una persona, o sea, que sean dos en una relación, sino que incluso estén más personas involucradas en una relación.
Y es parte de todo este boom que tenemos ya acerca de la representación, y ahorita también hablaré de diversidad, pero es una de las cosas que están preguntando, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos y cuál sería como el reto y el desafío? Pues podernos educar también en prácticas sexuales que de pronto vayan más allá de la penetración, del coito, o sea, dejar de romantizar esta idea de que las prácticas sexuales solamente se basan en penetraciones y en qué orificio se puede entrar, ya sea vagina, boca, ¿no? Sino también necesitamos empezar a revisar qué otro tipo de prácticas también se descubren a través del erotismo, como la desnudez, como la parte de poder encontrar su cuerpo desde pues desde un espejo, por supuesto el sexting también que forma parte de las prácticas sexuales que se generan actualmente. Entonces necesitamos empezar a informarnos un poco más de estas prácticas y sobre todo atravesar todo tipo de prácticas sexuales que se realicen con la enseñanza del consentimiento, porque de pronto por ejemplo, en el Día Mundial de la Salud Sexual estábamos hablando de que el consentimiento ya forma parte este año en la Organización Mundial de la Salud, de la salud sexual, o sea, también en la UAS necesitamos atravesar las prácticas sexuales con la parte de informar a través del consentimiento, porque no se basa en poder decirles a adolescencias como de qué tipo de prácticas sexuales puedes realizar, sino que todo tipo de prácticas sexuales que realices tienen que estar acompañadas por cómo se siente tu cuerpo cuando realizas desde un beso hasta una nalgada o un beso en un pie, que es algo que también mencionan, ¿no? Tiene que estar atravesado por la parte de cómo me siento yo cuando realizo esta práctica sexual. ¿Y cómo es que reviso con mi pareja la parte del consentimiento? ¿Cómo sé que nos estamos poniendo de acuerdo en esta parte? ¿Y cómo sé que ambas personas o las personas que estén involucradas estén disfrutando? Entonces, es parte de lo que pues necesitamos empezar a notar, conocer más las prácticas sexuales que se realizan para que de pronto cuando lleguen, o sea, y un adolescente tenga la confianza de poder hablar de esto, pues podamos hablar libremente de qué es aquello, de dónde lo vio, qué es aquello que necesitamos educar, pues porque al final el porno, si bien fue esta representación que muchas personas podían tener en la mente, ahorita realmente se suman más representaciones gráficas acerca de la sexualidad que es necesario como que empecemos a abordar, ¿no? Entonces, es una de las principales preguntas que tiene que ver con prácticas sexuales, ¿va? Entonces, esa es la primera. Hasta aquí me voy a seguir con la siguiente. Vayan anotando sus dudas y termino con la siguiente pregunta y hacemos un espacio para ir resolviendo estas dudas que vayan teniendo. ¿Ok? Otra de las preguntas que tiene que ver con la parte de diversidad y que voy a dar 3 preguntas en este segundo bloque que tiene que ver con la diversidad sexogenérica. Cada vez más está sonando pues la parte de poder entender la diversidad no nada más desde la orientación sexual, sino desde la identidad de género y desde la expresión de género. Y entonces, como justo tenemos representaciones cada vez más en series, películas, televisión, comerciales, redes sociales, en donde cada vez es más fuerte la parte en donde pues vemos a parejas relacionarse del mismo género, vemos acompañamientos trans también dentro de estas representaciones, vemos también la parte en donde hablamos de todo lo que significa el orgullo LGBTIQPA+. Entonces, necesitamos empezar a desmitificar la idea del LGBTIQPA+, a solamente de la expresión de mis afectos y la expresión de mis prácticas sexuales solamente se va a basar en alguien de mi mismo género o en alguien de otro género. También una de las preguntas más frecuentes que hacen los adolescentes es acerca como de ¿cómo sé si soy bisexual? ¿Cómo sé si soy pansexual? ¿No? Y de pronto, o sea, la bisexualidad todavía entra como dentro de las categorías que muchas personas todavía podemos conocer, ¿no? Pero hay personas que todavía no saben definir o conocer tan solo la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad. O, por ejemplo, cómo abordar el tema trans, ¿no? Cuando la identidad de género no corresponde a este género asignado al nacer. Y entonces necesitamos conocer más sobre diversidad, necesitamos por lo menos tener
tener esta información, porque pues las adolescencias van a llegar contigo a decir, oye, pues yo vi esto, ¿no? Yo cómo sé que sí lo soy, ¿no? A diferencia incluso de hace algunos 10 años, en donde de pronto pues nada más podíamos conocer, es una persona bi, o es una persona lesbiana, o es una persona gay. No, estamos hablando de cada vez más adolescentes que alzan la mano, incluso con sus padres y madres, diciendo, soy bisexual o soy una persona trans, ¿no? Y entonces necesitamos empezar a conocer qué hay alrededor del LGBTIQPA+, en donde no intervengan también la parte de los prejuicios, miedos, y también vengan estas ideas que tienen que ver con el hecho de restringir y limitar las identidades, las orientaciones, las preferencias y las expresiones de género. Entonces, pues es parte de empezar a conocer más acerca de toda esta diversidad que existe, así como relacionada a esta pregunta de diversidad, viene aunada la parte de, ¿y ahora cómo le digo a mi familia que me identifico como mujer o que me identifico como hombre? ¿O cómo le digo a las personas que me acompañan y me guían en el hecho de decir cómo le digo que soy bisexual y que eso no tiene que ver con el hecho de la pareja que elijo, etcétera? O sea, vemos adolescencias preocupadas sinceramente por que sus padres, madres, cuidadores, familia les acepten, ¿no? Y hemos visto anteriormente todo el resultado y la consecuencia que ha sido a partir de que, pues, familias que todavía no llega esta información y educación necesitan como pues también esta sensibilización para acompañar a sus hijas, hijos, en el hecho de, pues, poder reconocer toda esta diversidad, ¿no? Porque mucho vamos a caer en esta idea de que, es que es una moda, o mucho se hace el testimonio en personas adultas que dicen, es que antes no había tantos gays, ¿será que hay más gays ahora? ¿O será que hay más lesbianas? ¿O será que hay más personas trans ahora? No, o sea, en realidad sí puede haber más gays, más lesbianas, más trans, pero también hay más personas de toda la diversidad que nos estamos sumando a esta temporalidad, a estas fechas, y no tiene que ver como que sea una moda o cada vez más o personas estén hablando cada vez más de esta temática. Al final tenemos representaciones, incluso en la televisión ya a nivel nacional, en donde pues estamos hablando de personas trans, ¿no? Y no quiere decir que, entonces lo veo y lo imito, no, sino más bien a partir de que lo vi, a partir de que vi que hay alguien que es como yo, que siente o dice o piensa cosas que yo también he pensado, también hay un montón de adolescencias que empiezan a alzar la mano y decir, oye, o sea, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que sucede en mí, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que acompañar de una manera que sea amable, respetuosa, porque al final las personas que saben sobre su vida y tenemos que empezar a dejar de paternalizar o cuidar a las adolescencias, sino empezar a revisar desde sus decisiones, pues es parte también de esto, de conocer como toda la diversidad, ¿no? Entonces, voy a la pregunta 2. La primera, acuérdense que fue prácticas sexuales que pueden estar viviendo en nuestras adolescencias. La segunda, que tiene que ver con respecto al conocimiento sobre diversidad. Y es aquí donde abro un espacio para empezar a resolver dudas. Gracias, muchas gracias. Fíjate que justo cuando estabas en lo de prácticas, Leticia Zaragoza nos pregunta, como docentes ante estas prácticas, ¿cómo podemos actuar? Supongo que en el momento en que son compartidas y que los adolescentes nos dicen cómo, qué piensan, qué les gustaría o simplemente qué dudas tienen al respecto, cómo debemos actuar como docentes. Perfecto. Es una excelente pregunta. Yo creo que como docentes, como cuidadores, como padres, como madres, o sea, personas que convivimos con adolescencias e incluso también con infancias, podría entrar esta recomendación, es que cada vez que una infancia o una adolescencia se acerca a preguntarte, pues le escuches. Creo que ese sería como el paso número 1, escucharle atentamente y escuchar qué te está diciendo, ¿no? De esa pregunta, ¿no? Entonces, pues primero escucharle. Ya después de que le escuchas, creo que se vale como de pronto pensar como, o incluso preguntar, ok,
¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga como con esta información? Porque es algo que vemos incluso desde las infancias, ¿no? De pronto sacan así la información o sacan alguna situación incómoda para las docencias o para las personas que cuidan y estamos en pánico diciendo no sé qué preguntar, no sé qué responder, ¿no? Y entonces creo que es válido que hagamos la pregunta de vuelta de ¿y cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga al respecto? ¿No? Y ahí le damos oportunidad a infancias y adolescencias de que digan, no, pues usted qué opina, o no, ¿cómo puedo hacer esto? ¿No? Y el tercer punto es conocer qué tanta información tenemos respecto a este tema que nos están preguntando, porque también se vale como docente que de pronto no tengas todas las respuestas, y también como cuidador, ¿no? Y entonces digas, pues mira, la neta es que no estoy enterada, platícame más o dame chance, déjame investigar, déjame revisar y lo platicamos juntos más adelante, ¿no? Pero que si haya una fecha específica para revisar, lo platicamos mañana, lo abordamos incluso en una clase, o sea, abordar como esto, ¿no? Y si sí conocemos la respuesta, de pronto empezar a revisar nuestras narrativas. Si de pronto nuestras narrativas no tienen como esta idea de prohibición, de censura, de castigo, de no vayas a hacer esto porque entonces acuérdate que hay infecciones y acuérdate que hay embarazos, o sea, si te están preguntando es porque quieren conocer un poquito más desde la curiosidad, no desde la prohibición, ¿no? Entonces, empezar a revisar nuestra narrativa si de pronto no cae en esta idea de querer limitar, censurar los derechos, sino más bien acompañamos a esa adolescencia realmente a estar revisando esta situación. Y por qué no, también te diría, atreverte a conocer de pronto lo que encuentras en web, lo que encuentras, por ejemplo, en organizaciones como Balance, de la que formo parte, en donde habemos especialistas, que de pronto si no sabes nada te decimos, mira, léete esto, así lo puedes hacer de esta manera, y entonces pues juntas y juntos vamos construyendo como espacios en donde podamos educar de esta manera. Esa sería como mi respuesta. Gracias. Gracias. Rosalinda Reyes nos reafirma que sí, que los jóvenes, ella trabaja en bachillerato o es parte del bachillerato, quieren platicar sobre los temas de consentimiento, inicio de la vida sexual, prácticas sexuales, y te agradece mucho por el espacio para compartir. Gracias. Y eso está lindo. Sí, deja miro si encuentro otra que sea como pregunta o algún comentario. Estoy pasando lo más rápido que puedo, pero me voy Claro. a... No sé, María Aurora, si tú tienes alguna pregunta de las que alcances. Es que hay muchísima gente. Gracias por acudir. De verdad, mucha gente. Mm, Manuel Mora dice, comúnmente ahora es una decisión más libre tener otra orientación sexual. En años anteriores era mantenerlo oculto para evitar el hostigamiento, el bullying, o que te vean como bicho raro en la sociedad. ¿Qué piensas de eso? Creo que justo, o sea, lo está comentando. Antes, o sea, era como, no olvidemos que vivimos en un sistema patriarcal, machista, que pues rechaza como todo aquello que cae como dentro de lo femenino, o sea, el hecho, por ejemplo, de una persona gay, homosexual, o sea, cómo le dicen o bueno, cómo le decían en las escuelas, ¿no? Ay, es que pareces niña, pareces mujer, y de pronto parecía que era como lo peor que podría ser. Ese es el insulto como para los hombres, ¿no? Caer dentro de la feminidad. Pero tiene que ver como con esta evolución que cada vez no nos olvidemos de la representación. Hay un montón de representación ya en los medios de comunicación, en donde, pues justo, ya hay cada vez más personas que dicen, sí, soy gay, soy lesbiana, soy trans, ¿no? Y entonces, o me identifico como mujer, aunque no o sea, y empezar a hablar como de estas diferencias, y es donde se empieza a observar cada vez más.
pero también al observarse cada vez más, es como cuando antes decíamos, en años anteriores molestaban en la escuela al de lentes, ¿no? Porque entonces traía lentes y entonces, ay, es que los cuatro ojos, ojos de vitrina, shalala, ¿no? Pero de pronto ya llegamos en una época en donde un montón de personas usamos lentes, ¿no? Incluso desde la primaria estamos usando lentes, ¿no? Y entonces empieza a ver cada vez más que hay personas usando lentes. Y entonces lo mismo sucede con las orientaciones, preferencias, identidades. Entre cada vez más personas seamos hablando del tema, pues menos raro se va a ver. Entonces, pues es parte de estos retos que tenemos, ¿no? De visibilizar y de fomentar el respeto, la diversidad como algo que ocurre. Hay diversidad en todo, en todo. Entonces, hablemos de la diversidad, pues para que cada vez más haya personas que digan, ah, sí me pasa, sí me sucede, y que se sienta como desde esta parte del respeto, la comprensión y la confianza. Gracias. Hay un chico estudiante seguramente, porque tiene nombre de personaje de anime, dice, bueno, ¿y si ni siquiera pensamos en esos temas? Está Es una genial. excelente pregunta, sí, porque justo, o sea, no olvidemos que el aprendizaje se construye entre las juventudes y adolescencias, ¿va? Entonces, de pronto depende mucho como de los medios en donde estamos, ¿no? Hay personas que incluso hasta la fecha dicen, no, pues es que eso para mí no, o sea, ni de diversidad ni de prácticas sexuales, ¿no? Pero no falta que de pronto un compañero o compañera alza la mano sobre esta temática, ¿no? Y entonces cuando dice, ¿cuándo? ¿Eso qué? Eso ni siquiera le pasaba a alguien, ¿no? O sea, que tú eres el raro preguntando sobre estas cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente se puede preguntar de estas cosas, pero no quiere decir que no ocurran allá afuera y que el aprendizaje sucede a partir de las cosas que van preguntando otras personas a tu alrededor, ¿no? Entonces, al final, cada adolescencia, cada juventud y a ti, o sea, por ejemplo, si eres un adolescente que llegó a esta plática, pues se vale que hagas preguntas, o sea, sobre qué preguntas sí tienes tú, para que justo las personas que están en esta webinar, en este live, pues vayan haciendo idea de, ah, esto sí tengo que estudiar más. ¿Qué es lo que tú sí preguntarías, no? O sea, olvidándonos como de esto que ha preguntado otra gente, ¿no? ¿Tú qué sí preguntarías, pues, para podernos llevar a cabo esta labor y esta tarea de empezar a ver, ¿tengo la respuesta? ¿Conozco la respuesta? Esa sería como la idea. Excelente, gracias. Gerardo Baruch dice, opino que hay que tener buena comprensión sobre el tema de la sexualidad, ya que es un tema de suma importancia y delicadeza que se debe tratar con expertos, por lo que comentan, todo hasta ahora está muy bien explicado. Muy bien. Pues, ¿les parece si sigo como con otras cosas que están preguntando y ahorita sigo como con las dudas que están metiendo en el chat y de lo que nos están comentando, ¿va? Sí, Voy a, gracias. súper. Voy a hablar también de que no olvidemos que mucha de la educación de la sexualidad hasta ahora impartida ha tenido que ver con el hecho de prevenir un embarazo y prevenir una infección de transmisión sexual. Y basándose solamente en estas temáticas que tienen que ver con enseña métodos anticonceptivos y cómo colocar un condón. Y es aquí donde yo les haría la pregunta de qué sucede con el placer, o sea, qué sucede con la curiosidad, qué sucede con los juegos, porque no nos olvidemos que también la sexualidad nos da esta emoción de querer conocer cosas, ¿no? O sea, de no saber qué sucede en nuestro cuerpo, qué sucede con estos cambios, qué sucede con cada vez que me relaciono con personas, con adolescentes, o sea, es algo de lo que hay que empezar a notar que en nuestra educación de la sexualidad tiene que ir muchísimo más allá de solamente revisar métodos anticonceptivos y prevención de un embarazo y prevención de una infección de transmisión sexual. Necesitamos abarcar más, ¿va? Y para esto, pues es otra de las cosas que adolescentes y jóvenes preguntan que tienen que ver como más con situaciones de placer, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos, por ejemplo, de condones, ya empiezan a revisarse cada vez más preguntas acerca, por ejemplo, de lubricantes. Oye, ¿y el lubricante de sabor, sí funciona o no funciona? ¿Solamente funciona para sexo oral o no?
O luego también hacen esta pregunta que tiene que ver como con prácticas sexuales, que también comentaba de, oye, y entonces puedo comer una Halls negra pues para que a mi pareja sienta como más helado, más fresco, esta situación, eso también como que preguntan, ¿no? O, por ejemplo, seguimos hablando como de condones y, o sea, en esta temática que de por sí se hace cada vez más, ¿no? O, por ejemplo, empiezan a decir, oye, entonces la pastilla de emergencia significa que es abortiva. Entonces, son preguntas que están haciendo alrededor de esta temática, que muchas de las pláticas sobre salud sexual se enfocan solamente a esto, a prevenir embarazo e infecciones, pero no le damos pie a la parte de hablar sobre placer sexual, en donde también está atravesado el consentimiento. O sea, también necesitamos empezar a hablar sobre consentimiento y el placer como parte de obtener este placer sexual, ¿no? Y no olvidemos también que después de la pandemia, voy a hablar ya de juventudes, o sea, no tanto de adolescencias, porque adolescencias atravesaron como esta pandemia en este encierro. Pero, por ejemplo, en el campo de los juguetes sexuales empezaron a aumentar la venta después de la pandemia y con ello empezaron muchas juventudes a preguntar acerca de juguetes sexuales, ¿no? A empezar a nombrar juguetes sexuales como desde dildos, vibradores, eh, cosas que ya venden en las farmacias y que se dan cuenta que están ahí, entonces empiezan a preguntar cada vez más y de pronto me pasa que cuando voy a escuelas e instituciones, o sea, llevamos como un tablero en donde pues están los diferentes tipos de condones, diferentes tipos de lubricantes e incluso cosas que tienen que ver como con el placer sexual, como estos anillos, dedales que de pronto venden en las farmacias. Y cada vez más jóvenes están preguntando, ¿y eso para qué sirve? Y entonces salen los comentarios como de, pues para que le des más placer a tu pareja y así, ¿no? Entonces, pues me pasa que muchos docentes, maestras, maestros, orientadores que dicen, eso ni siquiera yo lo conozco, ¿no? O de pronto la sorpresa de ver sus caras en orientadores de, están hablando de sexo oral, ay no, o sea, y esta ruborización que viene la pena de decir, ay no, están hablando de la Halls y están hablando de untarle chocolate, Nutella, frutas, o sea, a sus parejas, ¿no? Y que también tiene que ver como con esta parte de cuidado. Yo creo que aquí resumo como estas preguntas que les hice abarcan la 4, la 5 y la 6, que tienen que ver con estas 10 preguntas que les traigo, porque al final los métodos anticonceptivos, el uso de barreras como condones, también tiene que venir acompañado de hablar de placer, porque al final no nos olvidemos que la salud sexual y reproductiva también tiene que ver con este placer, gozo y disfrute. Empecemos a educar los métodos anticonceptivos, las barreras también como una forma de sentir placer y una forma de acompañarnos en autocuidado con este placer, ¿no? No uso un condón no nada más para no tener hijos o hijas. Uso un condón también porque pues quiero disfrutar de mi pareja, quiero disfrutar de mi sexualidad, tengo que saber que hay diferentes tipos de condones, incluso aquellos que no están hechos de látex y que entonces podemos tener como este contacto con condones también para que veamos que hay otras alternativas más allá del látex. También tenemos que saber que existen otros tipos de barreras, como por ejemplo barreras de látex, diques dentales que sirven para cubrir la vulva y el ano, porque también sucede sexo oral en vulva y en ano, ¿no? Y que también sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual. Tenemos que hablar de barreras como guantes o dedales, porque muchas prácticas sexuales ocurren también con los dedos, no nada más con el pene. Necesitamos también hablar pues de los diferentes tipos de lubricantes, ¿no? Que de pronto los comestibles no necesariamente tienen que estar en el cuerpo, en mucosas, o sea, sí pueden estar en el cuerpo de piel, pero no en mucosas, porque pues de pronto en mucosas, pues sí, te pueden generar ahí uno que otro honguillo que pues ya se siente raro en el cuerpo, ¿no? Pero son cosas que se están preguntando allá afuera acerca de cómo vivo mi sexualidad de manera más placentera, ¿no? Y entonces, oiga, maestra, es bueno meterle una chocoreta a mi pareja o utilizar una bolsa aunque me arda la boca, poder besar también así a mi pareja y entonces no sabemos como todas las
diferentes tipos de prácticas que tienen que ver con autocuidado y nada más estamos enseñando implante anticonceptivo, qué es un DIU, qué son las pastillas anticonceptivas, y no estamos enseñando la parte de las barreras en donde también podemos cuidar de la salud sexual de jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, necesitamos revisar también como la variedad de barreras que existen, la variedad de cosas que existen para que las adolescencias disfruten, porque no olvidemos, el placer también viene con el hecho de las prácticas sexuales que se ejerzan y prevenir un embarazo no nada más es desde el hecho de no vayas a tener hijos y que venga este regaño, sino que también prevenir un embarazo sea como con una decisión, o sea, la decisión de que yo decido utilizar un condón o yo decido utilizar métodos anticonceptivos, pues para que pues tenga que ver como con esto de poder enseñar cada vez más, ¿no? Entonces, ampliemos la educación de la sexualidad también centrada en el placer, con todas estas ideas que también nos están dando las adolescencias, ¿vale? Entonces, esa es otra de las preguntas que hace. Y me paso a otra que también tiene que ver como con el abordaje de la salud sexual y las infecciones de transmisión sexual. Todavía está este estigma y esta idea de que las infecciones de transmisión sexual vienen a personas por tener relaciones sexuales o por tener múltiples parejas sexuales, cuando la realidad es que también deberíamos de enseñar el autocuidado y el amor a través de, pues yo lo hago porque me cuido y mi castigo o la consecuencia de yo tener un encuentro sexual no necesariamente tiene que ver con una infección, sino yo veo mi autocuidado y mi autocuidado no nada más es usar un condón. Mi autocuidado también tiene que ver con, me hago pruebas de detección, sé mi estatus de salud, acudo a citas, observo mi cuerpo, le echo un ojito de vez en cuando para ver cómo está. O sea, eso también tiene que ver con salud sexual y no cae en la idea de estigmatizar a aquellas personas que viven con una infección de transmisión sexual. Y estamos hablando, por ejemplo, de prevención, por ejemplo, de VIH, ¿no? Pero hablemos también de vacuna para VPH, hablemos de otras opciones que existen también para evitar que exista una infección de transmisión sexual en mi cuerpo y no estigmaticemos de que solamente por disfrutar el castigo va a ser que tengas VIH o SIDA, ¿no? Entonces necesitamos aprender más de otras alternativas. Entonces este es el otro desafío que les pongo. Gracias. Dime, Clau. No, muy bueno. De verdad, debemos aprender quienes estamos a cargo de grupos de jóvenes, adolescentes y jóvenes, a quitar nuestra mirada adulta y pensar en sus derechos y poder compartir, pues, lo felices y placenteras que pueden ser las relaciones sexuales, quitando el estigma, ¿no? Hay aquí una pregunta, por eso me atreví a prender micrófono y la cámara, que dice, ¿cómo puedo abordar estos temas con un padre de familia con adolescente con discapacidad? Me Excelente parece pregunta. bien buena la pregunta. Y yo le diría que, bueno, tenemos un webinar que hicimos justo sobre sexualidad y discapacidad. Está en YouTube o también lo puede buscar en los videos que están en esta página. Y pronto vamos a tener otro webinar sobre la temática, pero compártenos cómo piensas tú que podríamos abordarlo. Me encanta la pregunta y me encanta que se vaya a hacer una webinar especializada sobre cómo educar en sexualidad en la discapacidad, porque justo es necesario abarcar cada vez más, o sea, de manera más descriptiva esta temática. Pero ok, para hablar con un padre, ¿no? O sea, necesitamos sacar y reconocer los derechos sexuales y reproductivos, que no sé si todas las personas aquí que están escuchando les conozcan, en donde los derechos sexuales y reproductivos avalan y confirman de que jóvenes, adolescentes, aunque sean menores de edad, la sexualidad de manera formal. Entonces, pues necesitamos echar ojo a pues la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que avala esto, ¿no? Y si es una persona con discapacidad, pues al final necesitamos revisar el tipo de discapacidad que puede llegar a tener pues diferentes adolescentes, infancias incluso, pues para poder revisar el tipo de educación de la sexualidad que se tiene que dar, ¿no?
Por ejemplo, hay cuentas especializadas, por ejemplo, en lengua de señas mexicanas que brindan educación de la sexualidad a través de la lengua de señas, personas que, por ejemplo, tienen recursos didácticos y herramientas que abarcan la sexualidad a través de la diversidad funcional que también tienen estas adolescencias. O sea, tendríamos que adaptar todas estas herramientas a la manera en que la persona las aprenda, ¿no? Y no nada más hablemos como, por ejemplo, de discapacidades, por ejemplo, una persona que no ve o una persona que no habla, ¿no? Sino hablemos también como de las... tenemos incluso neuroatipicidades, ¿no? O sea, neurodivergencias, en donde también necesitamos abordar la sexualidad, por ejemplo, en personas con autismo, en personas que tengan como diferentes neurodivergencias, pues, para que podamos abordar, pero cada diversidad funcional y cada persona es diferente el tipo de educación de la sexualidad que se da. Lo que sí necesitamos empezar a abordar es que la sexualidad se tiene que dar en diferentes etapas de acuerdo a las etapas de desarrollo que tienen las personas, ¿no? Entonces, repito, que necesitamos herramientas como para poder acompañar las diversidades y necesitamos también reconocer las etapas de desarrollo en la que está cada persona, porque no es la misma información la que se brinda, por ejemplo, en infancias, en primaria alta, que es quinto, sexto, a primero, segundo y tercero de secundaria, a primero de prepa, segundo de prepa, tercero de prepa y a inicio de universidad. Si bien es necesario educar en sexualidad, no es el mismo tipo de información que se da, ¿no? Entonces, pues necesitamos abordar todo esto y yo creo que más específico estará increíble que se lleve a cabo en esta webinar para que pues podamos hablar como de las diferentes herramientas que tenemos para poder atender discapacidades y diversidad funcional. Sí, entonces, no sé si hay otra pregunta, Clau, María Aurora. Comentaba un estudiante que en qué momento hay que iniciar la vida sexual. Eso sería, ¿qué piensas tú? ¿Qué le responderías? Ay, gracias. Ok. Mira, no hay una edad específica para iniciar tu vida sexual. De hecho, el término de iniciar vida sexual creemos que se refiere solamente a cuando ya existe un contacto sexual con otra persona. E incluso casi siempre creemos que se refiere a coito o a penetraciones, ¿no? La realidad es que tenemos vida sexual desde siempre, o sea, nuestra vida sexual ha iniciado desde que somos infancias, porque la sexualidad viene con nosotras y con nosotros. Tenemos sexualidad desde ese momento porque empezamos a conocer nuestro cuerpo, empezamos a saber cómo se sienten los afectos, las emociones, etcétera, ¿no? No hay una edad específica. Si tú te refieres a empezar a compartir tu cuerpo con otra persona, a actividades de coito y de penetración, no hay una edad específica. Más bien lo que te diría es como a ver, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Ya exploraste tu cuerpo en algún momento? ¿Ya sabes cómo se siente? ¿Qué tipo de reacciones tiene tu cuerpo cuando le estimulas? ¿Cómo se siente esas emociones en tu pecho, en tu estómago, en tu espalda cada vez que tú dices, ay, este cuerpo se siente como rico, se siente cosquilleo cada vez que hago esto? O sea, eso sería como un repaso, ¿no? De primero, ¿cómo estás tú? ¿No? Después sería como la persona con la que quieres iniciar esta vida sexual o quieres compartir tu cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Hay consentimiento? ¿Te ha dicho, han empezado a explorar? ¿Qué cosas han explorado? ¿Besos, abrazos, caricias, besos más intensos? ¿Ya han hablado respecto a esto? ¿Qué tanto conocen del tema? ¿Ya saben cómo se lleva a cabo una penetración, coito? ¿Qué necesitan? Porque también necesitarían empezar a conocer de esto, ¿no? Empezar a conocer la anatomía del cuerpo, ¿no? Porque tu anatomía puede ser una anatomía completamente diferente con la persona que deseas compartirte. Entonces, pues estaría muy chido que ambas personas o las personas involucradas conozcan sus cuerpos como para que pues podamos ver cómo andamos y cómo andamos también en emociones. No hay una edad en específico. Muchas personas dicen, me tengo que esperar hasta los 18 años ya que soy mayor de edad para compartir mi cuerpo con otra persona.
pues tienes tu cartilla de derechos sexuales y reproductivos en donde dice que no importa tu edad, más bien importa qué tanto te empiezas a conocer de tu cuerpo para que entonces decidas compartirlo con otra persona. Y si tu cuerpo también te avisa que se siente bonito y que se siente bien y que se siente rico explorarlo con otra persona, porque de pronto a veces sentimos como la presión encima de otras personas diciendo, ay, es que tú no has hecho nada, tú no has hecho esto o así. Y en realidad tu cuerpo te va avisando, se pone duro cuando algo no le gusta y también le dan cosquillas cuando algo sí le gusta. Entonces sería como ese tipo de preguntas que te haría. Al final la decisión va a ser tuya, no hay una edad, te repito, no hay una edad en específica, sino más bien échale ojo a ver cómo estás, ya conoces todo esto, lo quieres empezar a explorar, pregúntale a otra persona si también lo quiere explorar contigo o si tú también lo quieres explorar a solas, porque nuestro inicio de vida sexual no necesariamente es con otra persona, sino también puede iniciar con nosotras y nosotros mismos. Eso sería lo que te diría. Y sin duda sabemos cuándo estamos sintiendo eso. Yo, un poco de profe de quinto o sexto año de primaria, les hablaba de el autoplacer, el reconocimiento de las sensaciones, las emociones. Incluso les decía, no es tarea, cada quien va definiendo los tiempos en que se quiere tocar, se quiere conocer, se quiere ver. Y bueno, creo que en su mayoría han tomado mejores decisiones, ¿no? De Así mis es. ex estudiantes que aún tengo contacto, estoy muy contenta por ello, ¿no? Acá una profe, Laura Pascual, nos dice que después que de las preguntas que le han hecho, que le parece como diferente, es después de tener una relación sexual, ¿puedo producir más espermatozoides? Eso, esta pregunta está increíble porque justo se iba a relacionar a las que yo iba a mencionar, que tiene que ver con esto de explicación de qué sucede en nuestro cuerpo de manera fisiológica a nivel de respuesta sexual humana. O sea, entendemos la respuesta sexual como todo este proceso que vive el cuerpo cada vez que tiene un encuentro erótico sexual con otra persona, que empieza desde la parte de reconocer el deseo, reconocer estas ganas de quererse explorar hasta la parte de empezar a sentir rico, llegar a sentir incluso un orgasmo y qué sucede después como de un orgasmo, qué sucede cuando pasa una eyaculación, qué sucede cuando la excitación se hace presente, o sea, no reconocemos estos procesos y todavía hay dudas como esta y también otras como ay, es que no sabía que mis labios en la vulva se sentían hinchados y se sentían como mojados, ¿no? O no sabía que mi pene podía erectarse tanto, o no sabía que era normal sentir la piel rojiza en mis órganos sexuales, o no sabía que podía llegar a sentir rico nada más rozándome sin siquiera buscar un encuentro sexual, ¿no? Entonces, a ver, de esta pregunta, voy a responder esta pregunta en específico que me hicieron, que si el cuerpo puede producir como más espermatozoides, pues es necesario que dentro de los cambios psicocorporales que hablamos cuando entra la adolescencia, hablemos de qué pasa con los espermatozoides, dónde se producen, que empezar a explicar que el semen no nada más tiene espermatozoides, el semen está constituido por otros flujos y otros fluidos más allá que los espermatozoides, y que entonces también pueda venir como esta idea de, ay, significa que mis espermatozoides se van a acabar, ¿no? Y como tenemos esta idea central de que la sexualidad es únicamente para reproducirnos y no para disfrutar y no para gozar, pues hay un montón de personas y de adolescentes pensando que sus óvulos se van a acabar y que sus espermatozoides se van a acabar porque creemos que pues nada más es solamente una vez. Si conocemos los procesos fisiológicos y biológicos de lo que ocurre en este cuerpo, le podemos decir a esta persona como de, pues no, no se te acaban, o sea, puedes, todo el tiempo estás produciendo espermatozoides, más bien la eyaculación, que a lo mejor también podía referirse a eso, la eyaculación en la adolescencia puede presentarse en tiempos cortos, o sea, conforme va avanzando la edad, vamos viendo que, por ejemplo, la eyaculación va tardando un poquito más, o sea, en aparecer
pues ya cuando estamos en adultez, incluso en la tercera edad, va como disminuyendo el tiempo, pero en realidad es que los espermatozoides están ahí todo el tiempo. Más bien creo que esa curiosidad tiene que ver con el hecho de, híjole, entonces significa que si yo eyaculo puedo tener otra eyaculación o no. No sabemos todas las preguntas que hay detrás de una pregunta específica. O sea, voy a poner esta como ejemplo, que es otra de lo que nos llegan a preguntar mucho, que es como, si yo tomo, no, si por ejemplo utilizo un método anticonceptivo, ¿significa que ya no me voy a poder embarazar nunca? O sea, si utilizo por ejemplo un implante o un DIU o un CIU, ¿significa que ya no me voy a poder embarazar cuando yo lo decida? Y es porque no conocemos la idea biológica de cómo se vive en nuestro cuerpo. O sea, detrás de ahí hay un miedo muy profundo porque hay adolescencias diciendo, ahorita no quiero un hijo o una hija, pero más adelante a lo mejor sí. Y entonces se cae en esta idea de mejor no utilizo un método anticonceptivo porque cuando sí quiera un hijo o una hija, entonces pues ya no va a suceder, ¿no? Porque entonces afecta mi fertilidad. O incluso preguntas después de personas que viven un aborto llegan a preguntarse, ¿va a afectar mi fertilidad para siempre, no? Y esto sucede porque no tenemos como mucha idea de los cambios psicocorporales, fisiológicos que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. Yo creo que detrás de esas preguntas hay miedos más profundos de jóvenes y adolescentes que de pronto se vale que preguntemos como, ¿y cuál es tu duda o cuál es tu miedo? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí me suena un poquito, porque nos han hecho este tipo de preguntas en otros espacios, en donde de pronto hay adolescentes que tienen miedo como de que si vuelven a rozar a su pareja, entonces vuelva a salir el semen y entonces eso significa un embarazo. O hay adolescentes teniendo miedo de que ya no puedan rendir igual en un encuentro sexual, o sea, por diversas situaciones, ¿no? O sea, hay muchas dudas detrás de los procesos fisiológicos. Por ejemplo, hay personas preguntando, entonces, si me rozó como por fuera, ¿sí me puedo embarazar? O sea, y tiene que ver con un proceso fisiológico que no determinamos en qué motivos sí y en qué motivos no ocurre un embarazo. Porque de pronto estamos tan empeñadas y empeñados en decir que nadie se embarace, que nadie se embarace, que nadie se embarace, que no ponemos lo que realmente le preocupa a los adolescentes. Tenemos estadísticas gigantes de adolescentes tomando pastillas de emergencia en prácticas sexuales en donde ni siquiera hubo roce de órganos sexuales, o sea, hubo nada más un roce con ropa y de pronto se toma la pastilla de emergencia porque es tanto el temor a que haya un embarazo, pero no respondimos la parte fisiológica. Hay muchos adolescentes que todavía no tienen idea de que para que exista un embarazo necesita haber una penetración en vagina, ¿no? Una penetración de pene en vagina sin condón y uso de método anticonceptivo. Entonces, necesitamos abarcar muchos procesos fisiológicos, explicar respuesta sexual humana, explicar qué es eyaculación, explicar qué es menstruación, explicar qué es una excitación, qué es una erección tanto de pene como clítoris, qué es la lubricación. O sea, necesitamos empezar a explicar procesos fisiológicos que se unan a estos cambios que vive el cuerpo para que podamos dar respuestas de qué sucede en nuestro cuerpo. Insisto, si no las sabemos, pues de pronto pues se vale como que entre todas todos digamos, ¿qué sucede en esto? ¿No? Entonces, gracias por la aportación porque sin duda es algo que preguntan mucho. Creo que una de las cosas que más pueden llegar a preguntar es qué pasa con el cuerpo, o sea, que les den una explicación acerca de qué sucede con su cuerpo, y creo que es parte de los desafíos de ponernos todas y todos a leer de cómo funciona el cuerpo humano en cuestión a sexualidad. Entonces, pues sí, eso es algo que diría. Ya me tardé hablando mucho, es que me encanta hablar, perdón. No, continúa. ¿Tienes más preguntas o...? Ajá. Ok, voy a abarcar una más de qué es lo que más preguntan, que tiene que ver justo con la parte de menstruación y de métodos anticonceptivos. Hay personas que no tienen idea o sea, de cómo funciona un método anticonceptivo, ¿no? Ejemplo, en el cuestión de implante, pastillas y así, uno de los principales efectos es que va a ser diferente el ciclo menstrual, ¿no?
Hay personas que empiezan a utilizar un implante anticonceptivo, que es el que va aquí en el brazo, o un sistema intrauterino, que es un DIU de hormonas, y empiezan a no tener sangrado menstrual, ¿no? Y es que la respuesta es que los efectos de un método anticonceptivo hormonal, para que funcione como un método anticonceptivo, es que va a espesar el moco cervical, va a inhibir la ovulación y va a adelgazar el endometrio. El endometrio es el que se presenta en sangrado menstrual, y entonces al endometrio estar más delgado, pues entonces tenemos como menos sangrado menstrual, ¿no? Incluso hay algunas personas que pueden ya no llegar a tener sangrado menstrual mientras ocupen el método anticonceptivo de largo plazo, ¿no? Entonces, pues necesitamos que también explicar cómo funcionan estos métodos anticonceptivos, más allá de decir, esta es una pastilla y se tiene que tomar una diaria, o este es un parche y se tiene que poner uno y entonces intercambiarlo cada semana. Necesitamos explicar cómo funcionan, para que de pronto estas dudas que se tienen acerca de los métodos anticonceptivos también queden claras con estas ideas acerca de cómo funcionan y qué va a pasar en nuestro cuerpo. Y aunado a esto, porque la menstruación es uno de los temas más frecuentes que también hacen, acerca de, por ejemplo, uso de copa menstrual o uso de disco menstrual, que es otra de las herramientas que cada vez están ocupando más, uso de toallas de tela, por ejemplo, tampones y toallas sanitarias desechables, también es algo que necesitamos llevar. Educación menstrual, para que se convierta en una especie de toco, juego y aprendo con la menstruación, porque la menstruación es un proceso fisiológico al que todavía se le tiene estigma, se le tienen muchos tabús por pensar que es algo sucio, y que en la educación menstrual necesitamos empezar a abarcar más para poder dar a conocer efectos que a veces dan señales de que a lo mejor nuestro cuerpo pues puede tener algún tema hormonal, ¿no? Como por ejemplo los sangrados abundantes, el dolor ultrapunzante, o sea, en mujeres y personas menstruantes. Es necesario hablar cada vez más de menstruación y de la gestión que pueden tener las personas con respecto a su menstruación, porque pues se ha seguido convirtiendo en un tema tabú, y debido a que estamos ya en una época en donde se habla de copa menstrual, cada vez podemos hablar más de menstruación, pero sí necesitamos empezar a abarcar que cuando hablamos de menstruación, mencionar que sangrados abundantes de más de una semana no son normales, que el dolor incapacitante no es normal, o sea, en cuestión de cólicos y cada vez que viene la menstruación, empezar a notar también los cambios que tiene como tal la menstruación, empezar a educar en menstruación, o sea, también es algo de lo que necesitamos hacer, y es otro de los desafíos y retos que tenemos en la educación integral de la sexualidad. Sí. Entonces, hasta ahí llego como con mis preguntas, y doy paso a las que tengan ahorita, que estén escribiendo testimonios también. Gracias, gracias. Mira, Jan Ortiz dice, yo opino que en la actualidad tenemos que tomar muy en cuenta el tema de la orientación sexual y la sexualidad, ya que en estos tiempos existen muchos adolescentes que toman a juego el tema, pero yo creo que es una reacción espontánea y parte de la edad que están transitando, ¿no? Claro, sí. Sí, tenemos que aprender más sobre el tema, ya que podemos evitar, pues nuevamente esta idea de que a través de la orientación en sexualidad evitamos los embarazos no deseados y las ITS, pero justo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, la educación de la sexualidad, no olvidemos que no es para prevenir un embarazo. O sea, si basamos nuestra educación de la sexualidad en prevenir embarazo, nos olvidamos de otros factores que giran alrededor de la sexualidad, como lo es el género, como lo es, por ejemplo, las relaciones sexoafectivas en cuestión a emociones, a relaciones libres de violencia,
nos olvidamos también de lo que es el juego, la curiosidad, los afectos, nos olvidamos de las preferencias, orientaciones y diversidades, o sea, identidades. Entonces, al final la sexualidad no nada más se trata como de prevenir un embarazo o cómo tener relaciones sexuales, también se basa en conocer sobre relaciones afectivas y poderle decir a las personas que también se vale vivir en relaciones libres de violencia, no nada más de pareja, sino de familiares, amistades, escolares, o sea, nos ayuda también a prevenir la violencia, ¿no? Entonces, más bien deberíamos de dejar de enfocar la educación de la sexualidad en solamente embarazo e infecciones de transmisión sexual. Necesitamos aportar un poco más sobre esta sexualidad y por eso son los retos que nos ponen los jóvenes, porque cada vez que llegan con una pregunta que no es sobre condones o no es sobre anticonceptivos, pues pegamos el grito, ¿no? Porque no lo sabemos. Entonces, es sobre eso. Perdón, Clau. No, no, me encanta, porque justo lo que tiene que estar en la mente de quienes acompañamos a jóvenes es eso, tener como atender a lo emocional, a lo psicológico, a lo fisiológico, al placer. Hablar de sexualidad y placer no tiene mucho tiempo que se está haciendo y dentro de las escuelas mucho menos. Entonces creo que hoy por hoy es importante hacerlo y abrir nuestros propios esquemas, cambiar nuestros propios paradigmas para darle oportunidad a las jóvenes y los jóvenes a desarrollarse de mejor manera. Estoy buscando, la mayoría son como felicitaciones a la charla, algunas cosas de, sí, algunos juegan. Hay profes en el chat de sintiéndose apenados de que están jugando los adolescentes, las adolescentes, pero a mí siempre me da mucha alegría porque permanecen en la charla, Qué aun bueno cuando que estén jueguen. bromeando. Sí, Invítenme sí. al juego. Sí, 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 pues bueno, dicen muchas cosillas ahí, chistosas, ¿no? Algunos acaban de hacer su salida de closet en el chat de Face. Me, Naomi San Luis dice, me parece que es un tema muy importante, ya que como jóvenes aún no sabemos mucho sobre lo relacionado con las sexualidades y a veces incluso por parte de los padres y las familias no hay aceptación hacia sus hijos, hijas. Es muy complejo, o sea, les cuento que yo acompaño a grupos de jóvenes LGBT que pues están pasando por este momento en donde dijeron que salían del closet o quisieron salir del closet y pues no hubo esta respuesta de respeto, de comprensión o de apertura. Y eso desde verles desde jóvenes, o sea, impacta, porque por supuesto que impacta en el autoestima, impacta en cómo se visualiza cada persona, en su identidad también impacta, pues porque al final tiene que ver con la aceptación y con el rechazo. Y me he involucrado cada vez más en jóvenes y adolescentes, porque lo que veo en psicoterapia sexual al final son dificultades de la sexualidad relacionadas a temas que se pudieron haber informado desde la infancia y desde la adolescencia, y también procesos en la juventud que tienen que ver con todo el impacto de las heridas emocionales que tenemos personas en la vida adulta. Entonces, pues siento que desde ahí hay un cambio muy grande y en específico a las personas LGBT, pues también hay grupos en donde pues nadie nos enseña a ser papás ni mamás, ni cuidadores tampoco, ¿no? Entonces también se vale que si viviste en una estructura en donde pues no sabías que existía algo más que una persona hombre cis, mujer cis y hombre-mujer en cuestiones de relaciones, pues también se vale que otras personas te escuchen en grupos de apoyo en donde como papá, como mamá, digas, la neta no sé qué hacer, me da miedo que violenten a mi hijo, me da miedo de que mi hija se sienta envuelta en estos, no sé qué hacer con respecto a mi hija, ¿no? Entonces,
pues se vale también tener estos grupos de acompañamiento. Voy a spoilear, o sea, esta es una de las organizaciones con las que en un momento trabajé. Se llama Cuenta Conmigo, Diversidad Incluyente, en donde hay grupos de apoyo para adolescentes y para familias y que pues tienen un integrante LGBT en la familia por si de pronto necesitan también, ¿va? Gracias. Y sí, yo en ocasiones les digo que así como nos cuesta trabajo procesar para nosotros mismos nuestra orientación, pues también que le den un poquito de espacio y tiempo a sus familias Así es. para irlo asimilando. María Aurora, ¿tienes algunas Sí, preguntas? mira, creo que el estudiantado de diferentes niveles Ujú. tiene preguntas a veces muy básicas y a veces cosas muy avanzadas. Por ejemplo, comenta alguien que dice, ¿es normal que se me pare cuando beso a mi compa? Entonces, bueno, aquí tienen, bueno, ¿qué piensas tú? Sí, a ver, si por pararse se refiere a que el pene se erecta y se sobresale de tu pantalón o de la prenda que estés utilizando, al final es una reacción que puede tener tu cuerpo de manera natural. Y las erecciones también se presentan cuando hay estímulos sexuales que te pueden parecer agradables. Si el besar a tu compa lo clasificas como un estímulo sexual que se parece agradable, no nada más se refleja en una erección en tu pene, también se refleja en tu cuerpo sintiendo cosquilleo y emoción y latidos al por mayor. También se refleja en esta sensación como de... Entonces, si se te para por besar a tu compa, pues también revisa qué otras cosas pasan en tu cuerpo y si esa situación está siendo agradable para ti. Gracias. Vicky Martínez dice, a tu punto de vista de forma científica, las mujeres cuando están embarazadas, ¿existe la posibilidad de que puedan tener su periodo menstrual normal? Ok, sucede que, a ver, hay que dividir periodo menstrual de sangrados, ¿no? Porque también suceden. Hay personas que llegan a tener sangrados incluso estando embarazadas, ¿no? Sangrados como pequeñas fugas o incluso sangrados más abundantes que si estaban viviendo un embarazo también puede ser reflejo de que están viviendo un aborto, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay muchas personas, no sé si sea un adolescente que nos está escribiendo esto, pero es muy frecuente que de pronto digan, es que me tomé una pastilla de emergencia, una pastilla del día siguiente, y entonces mi periodo no ha sido igual. Tuve un mini sangradito, Rosita, hace 2 días, y de ahí estoy preocupada porque no sé si estoy embarazada, ¿no? Entonces, mira, te voy a resumir a la pregunta. Si tú sospechas que estás embarazado, te puedes hacer una prueba de embarazo de orina 15 días después de tener un encuentro sexual y ya a los 15 días en tu prueba de orina puede salir si hay un embarazo o no, ¿no? Si estás embarazada y estás teniendo sangrados y estos sangrados te preocupan, siempre lo necesario es acudir a tu médico, pues para revisar que todo está en orden. Y si crees que estás viviendo un embarazo, pero estás viviendo menstruación y no sabes si es embarazo o menstruación, hazte una prueba de embarazo como para poder confirmar porque sí hay posibilidades, ha habido embarazos que suceden, por ejemplo, en la tuba uterina o trompa de falopio y entonces sí se siguen presentando sangrados, ¿no? Entonces, pues siempre hacerte una prueba de embarazo si es que tuviste una relación de riesgo de embarazo, pues para poder confirmar que estés segura y ante cualquier situación se vale acudir a médico en tus derechos sexuales y reproductivos. Dices que puedes asistir a servicios amigables de salud y que te pueden atender aunque seas menor de edad y adolescente. Sí, eso es súper importante, que tengan información en todos los estados de nuestra República Así Mexicana. es. Tenemos servicios amigables de salud para jóvenes. No es necesario que vayan acompañados de adultos. Ujú. Ese servicio es para ustedes, para que puedan tener orientación y puedan hacer las preguntas que requieran a un prestador de servicios de salud. Otra pregunta que hace nuevamente Vicky Martínez es cuando una chica está menstruando, ¿hay más probabilidad de un embarazo o infección de transmisión sexual?
Hemos caído en esta idea y mito de que cada vez que hay menstruación nos prevenimos el riesgo de un embarazo porque se dice, pues entonces no estás ovulando, estás menstruando, entonces pues no hay riesgo. Se las pongo así, cada vez que hay un pene dentro de una vagina arrojando líquido eyaculatorio y semen, hay posibilidad de un embarazo sin importar la etapa del ciclo en donde estés. Por eso es que se sugiere como el uso de barreras y métodos anticonceptivos si es que quieres prevenir un embarazo. Siempre hay posibilidades. Sí, a lo mejor puede reducirse un poco por el hecho de estar menstruando, pero cada cuerpo no se sabe, o sea, no se saben como sus momentos de ovulación, sus momentos como de menstruación, entonces, pues más bien hay que hacernos a la idea de que cada vez que sucede puede haber un embarazo, ¿va? En cuestiones de las infecciones de transmisión sexual es diferente porque ahí sí no hay ninguna barrera, o sea, un uso de condón interno o externo, el que se coloca en pene o el que se coloca en vagina, siempre que hay contacto de fluidos sexuales, hay probabilidad de una infección de transmisión sexual, ¿no? Pero insisto, las infecciones de transmisión sexual no es lo peor que te puede ocurrir, o sea, al final también se trata de compartir nuestros cuerpos, más bien, si tú has tenido contactos sexuales en donde no haya habido condones, se van a hacerte pruebas de detección de infecciones no como una cosa de que digas, ay, es que para sentir que no tengo SIDA o VIH, no, para saber cómo está tu cuerpo, así como vamos al doctor, así como vamos al dentista, así como así deberían de ser las pruebas de detección que basan solamente en que te pinchen un dedito como un piquito de un dedito, te lo pinchan, son gratuitas la mayoría y están en centros de salud también y servicios amigables. Y en un pinchacito con una gotita de sangre pueden saber si tienes VIH, sífilis, algunas hepatitis, entonces te puedes como cuidar también de esa forma y también checar tu estatus de salud para que tú veas que todo en tu cuerpo está chido y bonito y cool, ¿va? Súper bueno. Love Flowers comparte esa parte de que la educación sobre menstruación es fundamental, ya que hay chicas que sufren mucho el proceso y a las madres les cuesta llevarlas al ginecólogo como si fuera malo llevarlas Exacto. por su edad. Sí, así es. O sea, al final necesitamos desmitificar que la ida al ginecólogo solamente es cuando hubo penetraciones en tu vagina. O sea, las idas al ginecólogo nos permiten saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra menstruación. Y si no hay algún tema ahí que más adelante no nos afecte muchísimo más, ahora sí que naturalicemos ir al ginecólogo aunque no sea para cuidar de un embarazo ni de una vida sexual, sino cómo está nuestra salud en general. Ok. ¿Qué podríamos responderle a las niñas que nos preguntan si es sano quitar el vello púbico para tener más higiene? Ay, muchísimas gracias por la pregunta, porque sí es algo que hacen. El vello púbico está ahí por muchos motivos, pero dos en específico que menciono siempre, ¿no? Que es que nos ayuda así a prevenir infecciones, no de transmisión sexual, infecciones por bacterias u hongos, porque el hongo y la bacteria está ahí siempre, ¿no? En una toalla, en ropa interior, en donde sea que te sientes, o sea, va a haber alguna infección, ¿no? O un honguito, ¿no? Entonces, el vello está ahí para ayudarnos a prevenir y también tiene una función sensitiva. O sea, cuando nos hacemos piojito en la cabeza se siente rico porque aquí hay terminación nerviosa. Lo mismo funciona en el vello púbico. Nos podemos hacer piojito de vello púbico porque hay ahí una función sensitiva, ¿va? Si bien el vello está ahí por una razón y la sugerencia, o sea, a nivel fisiológico y anatómico es que se recorten como un arbustito, como para seguir diciendo, al final es decisión de cada persona. Si las chicas llegan a preguntarte, ¿me lo puedo quitar todo? Es su decisión. O sea, nada más dile que si se lo quita, o sea con un rastrillo, navaja nueva, o sea, que no esté usada y que no se ocupe en otros lados, que evite las heridas, o sea, las heridas, el sangrado que de pronto pueda llegar a tener,
y que lo haga como con los medios necesarios, o sea, las cremitas de afeitar, todas estas cosas, pues para evitar que le duela, le arda y le genere más heridas, ¿no? Al final el vello púbico es decisión de cada persona, ¿no? Sí necesitamos hablar más de que el vello púbico, o sea, las vulvas y los penes no están lisitos, o sea, tienen vello púbico de por sí, y que sea una decisión de cada persona si se lo quiere dejar o se lo quiere quitar, ¿no? Nada más empecemos a decir que el vello también está ahí, ¿no? Y ya cada quien decidirá si se lo quita o se lo deja, ¿no? Gracias. Frida López dice que si te parece normal practicar juegos de sumisión en las relaciones sexuales o tiene que ver con algún desorden psicológico. Gracias por la pregunta. No, las prácticas sexuales no tienen que ver las prácticas sexuales que hagamos no tienen que ver con, pues, las emociones, bueno, desórdenes psicológicos, básicamente, ¿no? En este sentido. Las prácticas sexuales tienen que ver con aquellas situaciones que nos dan placer y nos pueden dar placer por muchos motivos. A lo mejor habrá personas que digan, me da placer porque me recuerda tal cosa, tal vez, pero le da placer, o sea, no es en el sentido como de ir a averiguar qué cosa hay en su mente, sino que le da placer, acompañemos las situaciones como de placer, ¿no? Porque si no volvemos a caer en esta idea de señalar y decir eso no es normal, ¿no? Y entonces no olvidemos que nuestro concepto de normalidad o de naturalidad tiene que ver con este eje social que de alguna manera rechaza y dice que todas aquellas prácticas que no tengan que ver con la reproducción, pues tienen que ver con el hecho de, ay, no se deben de hacer, ¿no? Entonces, no, o sea, y en el específico, por ejemplo, del BDSM, es que la cultura BDSM empezó a ahondar como cada vez más en estos años. Yo no lo hubiera sacado si no es porque cada vez le empiezo a escuchar más, o sea, en los comentarios, en los memes de adolescentes, pero no tiene que ver con desórdenes psicológicos, o sea, tiene que ver pues con los gustos, atracciones y representaciones que encontramos desde el porno, desde las películas, desde lo que vemos, y también la exploración del placer, o sea, qué padre que haya cada vez más personas explorando el placer, no nada más en la penetración y coito, sino por ejemplo en las caricias, en los juegos, en la vestimenta, en las fantasías sexuales, o sea, ya le damos más pie al erotismo en algo que no nada más tiene que ver con cuerpo, sino con las sensaciones de todos tus 5 sentidos y también con la imaginación y con la mente, y así deberíamos de ampliar el erotismo. Sí, gracias. Y bueno, solo agregaría que siempre debe ser consentido Sí. y de mutuo acuerdo y uno puede decir no a lo que no le gusta. Exacto. Sí, siempre en cualquier práctica sexual siempre tiene que venir atravesado el consentimiento en donde no se fuerce a una persona a hacer algo que no quiere ni que desea, o sea, siempre como con la parte de que ambas personas aprueben como el hecho de sentirse a gusto realizando lo que sea que realice. Gracias. Dice, siendo menor de edad, ¿cómo le puedo decir a mi mamá que quiero hacerme el examen para enfermedades de transmisión sexual? Gracias también por la pregunta. Ok, saco otra vez a relucir la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, que la pueden googlear así. Se llama, son 14 derechos sexuales y reproductivos, en donde dice que tú puedes ir a recibir información, atención médica y también asesorías en cuestión de tu salud sexual, aunque el adulto no venga contigo, ¿va? Pero si para ti es importante que tu mamá o una persona adulta te acompañe, se puede abordar desde la parte de, oye, fíjate que aprendí esto, me acompañas, yo confío en ti, mamá, o sea, yo confío en ti y te lo estoy comentando porque es algo que me gustaría que hiciéramos, me acompañas o no. Pero creo que como adolescentes o como jóvenes podemos estar conscientes de qué tanta apertura tienen nuestros padres. Si de pronto vemos, no nada más en sexualidad, o sea, vemos que de pronto nos señalan aquellas cosas que hacemos desde nuestra vestimenta, desde lo que decidimos estudiar, desde lo que decidimos comer, etcétera, y no notamos como esa apertura. Entonces, pues también se vale que de pronto aquellas cosas que tú quieres hacer, pues también los hagas con personas con quien te vibren esta confianza, ¿no? Pues
no sé, a lo mejor un hermano, hermana, prima, primo, tía, tío, que pues quieras como que te acompañe, si es que para ti es importante que te acompañen, si no le puedes decir a tu mamá o a tu adulto de confianza como de, pues es que confío en ti, me gustaría ir contigo, me gustaría que me acompañaras porque también tengo miedo, ¿no? Y las personas adultas también tenemos este feeling como de, también nos espantamos, también de pronto decimos, ay, ¿qué hice? ¿No? Etcétera. Entonces, denos chance a las personas adultas también de pronto de procesar información, pero también te digo y te reafirmo que puedes ir aunque no vaya un adulto de tu confianza contigo y puedas escoger a otra persona que quieras como que te acompañe, incluyendo amistades. Ahí están los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias. Pues al parecer se nos acabaron las preguntas. Por acá dice: la comunicación de los padres con los hijos es importante para abordar Sí, muchos temas y mejor los lazos de confianza. Creo que sí, que sí, eso sobre sería todo. súper bueno, ¿no? Sí, alguien también había dicho en el chat que esta charla debería ser más para las familias. Yo creo que hoy nos vieron familias, estudiantes y docentes. Sin duda, estuvo un grupo muy nutrido de personas por acá. Y pues agradecerte. Vamos a hacer unos anuncios parroquiales para ya Perfecto. cerrar esta Ajá. sesión. Mil gracias. María Aurora, ¿quieres hacer los anuncios parroquiales o me los echo? Sí, Clau, sí, con mucho gusto, claro que sí. Vale. Bueno, bueno, nosotros somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para docentes. Tenemos un grupo de Telegram. También nos encuentras en Facebook en Educación Integral en Sexualidad. En Instagram tenemos más de 80 videos en YouTube. También tenemos un teléfono en WhatsApp para diferentes grupos, niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Tenemos un Gmail, educareis3@gmail. Tenemos un TikTok y un sitio en Google. Y tenemos webinars todos los miércoles a las 7 de la noche y el próximo miércoles tendremos el derecho de jóvenes a decidir la interrupción del embarazo. ¿Cómo acompañarlas? Les esperamos a todos y todas el próximo miércoles a las 7 de la noche y agradecemos muchísimo a Celeste por esta información tan valiosa que nos aportó el día de hoy. Pues otra vez, gracias, Celeste, por haber acudido a nuestro llamado y haber compartido de manera tan grata con todas y todos por acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Y pues de este lado les recuerdo, nos encuentran en Sentir Bonito, la otra vez, perdón, @Sentir Bonito MX. Ahí brindamos información a adolescentes sobre sexualidad, sobre placer sexual, sobre diversidad, sobre aborto también. Entonces ahí están las redes de @Sentir Bonito. Y en mis redes se encuentran como Pine and Sex, también para psicoterapia sexual, grupos de acompañamiento, educación de la sexualidad, talleres, charlas, conferencias. También ahí nos encuentran y pues es un placer estar por acá. Gracias y pues nos vemos también en Balance. Brindamos información sobre educación integral de la sexualidad, en temas también de violencia, en temas de identidad sexual y en temas de aborto. También en Balance somos esta organización. Y pues gracias de verdad por la oportunidad y aquí pues a ver si nos volvemos a ver en otra ocasión para otro tema, si no, gracias por la oportunidad también.